El camino de un guerrero. Capítulo 2. Herencia desconocida. Fuego, tristeza, dolor, maldad, destrucción, sangre, muerte. En medio de una inmensa oscuridad sin nada más que vacío a donde sea que mire. Dos puntos rojos enfrente de mí son indudablemente mi foco de atención. A la par de esos dos destellos aparecen un par de destellos iguales a los primeros 6 puntos rojos enfrente de mí. Ojos. ¿Son ojos? ¿Por qué? No tengo miedo. Un sentimiento extraño me inunda. ¿Qué será? La sensación de haber encontrado algo que había perdido me toma. ¿Quién? ¿Quién eres? Sin responder a la pregunta que había hecho, una voz gutural y muy pesada resuena en el vacío al son de estas palabras. Está cerca. Muy cerca. Más cerca que nunca. Solo debes buscarlo e encuentra aquello que por derecho natural te pertenece. Solo tú puedes usarlo. Solo tú puedes despertarme. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Soy el único que puede hacer qué. De repente, de la oscuridad una boca gigante se abre y se dirige a engullirme en su interior. El miedo me inunda y despierto de una forma brusca, sobreexaltado y con un grito. Todo a mi alrededor está sumido en la oscuridad y solo una estela de luz amarillenta pasa desde las endijas de las puertas del sótano. Me levanto entre tambaleos. Me dirijo hasta aquella puerta y con un ligero empujón la abro, tropezándome y cayendo al suelo por el mismo empuje. Antes de siquiera ver qué había fuera, y aún sin haber recordado qué era lo que me había llevado a aquel lugar, dirigí mi vista al interior del sótano. La luz ahora se colaba al interior de este, alumbrando a los cuerpos inertes de mamá y Erika. Una fuerte punzada en mi estómago se dio acompañado de un fuerte miedo. Rápido me dirigí a ellas. Comencé a mover sus cuerpos de un lado al otro gritándoles entre súplicas y con una voz casi rota que despertaran. Sentía como si mi pecho se hundiera a cada segundo que pasaban sin despertar. Mamá, Erika. Despierten. Revisé sus latidos. Y para mi suerte, aún latían. Un ligero aliento salía de sus bocas. Aún viven. Dios. Gracias. Caí al suelo respirando con alivio. Intentaba recordar qué era lo que nos había llevado a semejante situación. Mi cabeza dolía y un zumbido horrible era el sonido que predominaba en mis oídos. Recuerdos borrosos aparecían en mi mente como una luz intermitente. Aviones volando en el cielo. Una fuerte luz. Temblores por todas partes. Destrucción y al final, nada. Diario. Han pasado un par de minutos desde que desperté en el sótano. He leído tus últimas páginas y ya estoy al tanto de toda la situación. O al menos, de aquello que nos había ocurrido antes de caer inconscientes. Jueves 29 de mayo, 3:10 am. Diario. Tal parece que estuvimos más de un día desmayados. Estuve al lado de mamá y Erika hasta que despertaron. Hace unos 30 minutos. Las puse al tanto de todo lo ocurrido puesto que ellas tampoco recordaban muy bien las cosas. En cuanto despertaron, salimos del sótano, encontrándonos con la casa, la cual estaba en muy malas condiciones. Absolutamente todos los cristales estaban rotos. Había grietas en todas las paredes, varias tejas del techo se habían desprendido y dentro estaba casi todo tirado. Cuadros, decoraciones e incluso algunos muebles. Todo estaba destruido. Mas la visión que teníamos de lo que había pasado aquí dentro no era nada en comparación con el mundo con el que nos encontramos allí fuera. Desde el segundo piso, por la ventana que daba a la calle, se veía a la lejanía rebotando en las nubes un tono anaranjado. Fuego era lo que se veía donde recordaba había caído la bomba. Una ligera bruma abundaba en toda la ciudad. Era el polvo y el humo de los incendios. En la calle los postes de luz estaban caídos, los árboles arrancados de raíz. Algunas de las casas habían sido golpeadas por escombros y se encontraban parcialmente destruidas. Esto se repetía hasta donde alcanzaba la vista. Un viento cálido y pesado soplaba moviendo todo en un silencio sepulcral. Solo cortado por un par de sirenas a lo lejos y gritos de agonía por todos lados. Lamentos y algunos disparos. Aves vuelan en la noche alejándose a este pedazo de mundo olvidado por Dios. Mamá y Erika habían comenzado a llorar tras ver esta escena. Yo apretaba mis dientes y puños por la impotencia al ver que la que alguna vez fue la ciudad donde pensé que crecería y moriría, donde había pensado vivir mi vida, ya no era lo que era antes. Y jamás lo volvería a ser. 14 años. Solo tengo 14 años. No debería estar viendo esto. No, nadie debería ver o vivir esto.
caí al suelo lanzando un grito al aire, el cual se perdía entre las penumbras de este lugar. 29 de mayo. 11:10 am. Diario. Tal parece que no era una pesadilla todo esto. Tras ver todo lo que había fuera nos volvimos al interior de la casa y comenzamos a tapear todas las posibles entradas. Cada parte donde los cristales se habían roto. Colocamos muebles o maderas frente a cada punto de acceso. Puertas. Ventanas. En todo ese tiempo casi nadie habló. Ni siquiera hemos comido aún. Los gritos allá afuera se escuchan aún. A pesar de ser casi mediodía, el sol y apenas consigue colar su brillo entre las densas nubes de polvo y humo que toman a la ciudad en penumbras. Hemos intentado hacer llamados a nuestros seres cercanos. Yo a mi padre y Erika al suyo sin obtener respuesta alguna. La señal se ha perdido. La corriente eléctrica no funciona. Es imposible informarnos por la tele, la radio o nuestros celulares de la situación allá afuera. ¿De qué estoy hablando? Es obvio. Todo se fue a la mierda. No hay más que eso. Cientos de muertos quizás. ¿Qué digo cientos? Miles. Cientos de miles. Daños incalculables. Tras terminar de organizar todo en la casa, mi madre ha tomado las riendas de todo esto. Escúchenme bien. Nos quedaremos un día más aquí mientras intentamos obtener información del exterior. Es probable que el ejército haya mandado grupos de rescate a la ciudad. Tendremos que intentar contactar con ellos. Si no lo conseguimos en un día, subiremos todos los suministros al auto y saldremos de aquí. Nos iremos de la ciudad. ¿A dónde? A donde sea. Todo lugar es más seguro que aquí. Pero, mi padre. ¿Y si volvió a mi casa? Si me voy no lo volveré a ver. Erika, intenta comunicarte con tu padre. Si no obtienes respuesta, pasaremos mañana por tu casa con el auto. Si no está, seguiremos. También iremos a la casa de tu padre, Marco. Creo que al estar más alejado del lugar donde cayó la bomba tiene más posibilidades de estar bien. Ahora, quiero que se mentalicen. Este no es momento de comportarse como niños. Y me sabe mal decirlo. Pero para sobrevivir deberán comportarse como adultos de ahora en más. Diario. Unas horas ya han pasado. Nos hemos cruzado con algunos vecinos. Hace unas horas todos se empezaron a juntar en la calle, la cual ya no estaba inundada. Al principio uno de los vecinos salió a la calle preguntando si había alguien vivo. Gritaba. A los pocos minutos otro y otro salían a la calle. Desconfiamos al principio. Pero al ver que había varios de estos en la calle decidimos nosotros también hacer acto de presencia. Habían sobrevivido más de los que pensé en principio. Supuse que solo 2 o 3 familias habían sobrevivido por los destrozos que se veían. Pero aquí había más de 7 familias contándonos a nosotros. Aún así éramos menos de la mitad de los que deberíamos ser. Varias de las casas estaban derrumbadas, de seguro ocultando entre sus escombros a los cadáveres de las personas que vivían en ese lugar. Varios de los vecinos estaban heridos. Entre todos se brindaron ayuda mutua. Vendajes. Sutura. Se acomodaban extremidades dislocadas. Hablaban entre ellos para tranquilizarse. Se preguntaban si tenían información de algo. Nadie respondía nada. Todos estábamos igual. Perdidos en una situación que no parecía llevar a nada. Con el pasar de las horas, todos decidieron armar una vigilia para defender la calle en caso de que alguien se fuera a aprovechar de la situación para asaltar las casas. Así al menos tendríamos algo de seguridad mientras esperábamos la incierta llegada del ejército para rescatarnos. Los adultos eran los que más labores se designaron. En principio, explorar las calles más cercanas en búsqueda de algún sobreviviente. Algún grupo de soldados. Lo que sea. A los más jóvenes nos dejaron cuidando las entradas de la calle. Yo y otros 10 chicos más. Entre mi edad y unos 20 años el mayor. 5 en cada punta de la calle. Mi madre me ha dejado hacer esto pues opina que es más seguro estar con más gente que encerrado en mi casa. Erika también me acompañaba. Como arma de defensa ante cualquier ser hostil teníamos solo armas blancas. Algunos con cuchillos adheridos a palos de madera a forma de lanza. Otros cuchillos carniceros. Y yo, portaba un hacha. La mirada de todos aquí era una mirada muerta, depresiva. Nadie habló, ni una palabra, ni una expresión, ninguna mirada. Solo estábamos allí, escondidos tras autos o árboles que no le permitieran a nadie vernos. Solo niños que intentaban ser de utilidad de un mundo al que de seguro ya no le importaría tu edad para juzgarte.
El tiempo pasaba en quietud. Los segundos pasaban a ser minutos y los minutos a horas. Estábamos allí, sin hacer nada pensando ser de utilidad. Algunos incluso se habían puesto a hablar bajando la guardia. Yo miraba a lo lejos, en dirección a donde quedaba la casa de mi padre rogando por su seguridad. De repente, escuché a uno de los chicos decir: «Miren, allí», señalando al lugar donde debíamos ver. Dos siluetas se acercaban por la calle destruida. Dos hombres. Tras acercarse lo suficiente, todos nos ocultamos esperando a que siguieran de largo al pensar que esta calle estaba vacía. Pasaron por la calle balbuceando cosas extrañas. Parecían estar ebrios y algo heridos. Uno de los chicos movió pisando una rama del suelo provocando un fuerte ruido. Los hombres se voltearon hacia aquí y vieron al chico. Y casi como bestias, se abalanzaron hacia él. Rápido salimos todos para intimidarlos, pero no parecían sentir miedo. Al contrario, corrieron más rápido gritando. Todos le gritamos al chico, que parecía tener unos 16 años, que se moviera. Pero este, paralizado por el miedo, fue alcanzado por aquellos dos sujetos, quienes lo sujetaron y lo mordieron en donde pudieron. ¡Qué demonios! Algunos salimos en su rescate. Ya no importa nada. No hay reglas sociales ahora. Gana el que sobrevive y no hay más que eso. Mientras me repetía esas palabras para no arrepentirme luego de lo que estaba por hacer, corrí hacia uno de los sujetos y clavé el hacha en su brazo con la esperanza de que fuera suficiente para ahuyentarlo. Esto lo alejó del chico. Otro de los chicos, el más grande, que poseía una lanza improvisada, clavó esta en el ojo izquierdo del otro sujeto, alejándolo. Otros sujetaron al chico, el cual tenía heridas de mordeduras por brazos y cuello, y se lo llevaron mientras todos los demás gritaban por ayuda. Al que le di el hachazo estaba en el piso, pero aún se movía. Se levantó y arremetió contra mí como loco, soltando gritos dignos de una bestia mientras espuma salía de su boca chorreante de sangre por el chico al que había mordido. Tras arremeter contra mí, otra vez moví el hacha, pero esta vez a su cabeza, clavándola en su costado, matándolo. Los demás arremetieron contra él, que seguir vivo sin darle oportunidad a levantarse. Lo habían matado muy rápido. Caí al suelo de rodillas luego de eso. A pesar de lo que me dije, no podía evitar sentir esto. Maté a alguien. Lo maté. Erika se inclinó a mi lado abrazándome. A lo lejos escuchaba los gritos de los vecinos y entre ellos mi madre, quienes se acercaban aquí. Al llegar ella, al igual que Erika, se arrodilló a mi lado preguntando si es que estaba bien. Lo estaba, al menos físicamente. Tras la situación calmarse, pudimos ver a los dos sujetos muertos. Estos aparentaban estar muy enfermos. Su piel se tornaba en tonos amarillentos. Sus iris eran de un gris muy claro y sus pupilas diminutas. Las venas de su cuerpo se teñían en un tono púrpura oscuro y eran muy notorias, y además de las heridas que les habíamos causado nosotros, estos también presentaban heridas anteriores. Varias de ellas posiblemente mortales. Estos tipos definitivamente no eran normales. Sus aspectos, ¿dónde los he visto antes? Todos volvimos a posición cuando escuchamos que los hombres que habían salido a explorar llegaban corriendo por una de las calles mientras nos gritaban a todos que nos ocultáramos. Pues detrás de estos, otro grupo muy numeroso los seguía. Todos reaccionamos rápido. Nos ocultamos en nuestras casas respectivas y atrancamos todo como pudimos. Al ya estar encerrados, vemos entre las endijas de una ventana que daba a la calle como los vecinos que habían salido de explorar volvían corriendo. Incluso escuché algunos disparos y gritos. Todos los que pudieron entraron a sus casas, exceptuando algunos que se habían quedado a pelear con el grupo de personas que los perseguía. Estos habían llegado a la calle, tal y como aquellos dos hombres a los que matamos hace unos minutos. Comenzaron a arremeter con todo aquel que aún estuviera fuera. Tenían todos un aspecto monstruoso, igual que los otros dos sujetos. Escuché los gritos de un tipo al que varios de esos sujetos habían acorralado para acto seguido comenzar a morderlo por todo su cuerpo mientras gritos de dolor salían de él. Mi madre me ha quitado de la ventana y me ha llevado tanto a Erika y a mí al sótano. Nos hemos encerrado. Diario. Son las 5 p.m. Ha pasado casi una hora desde que esas cosas llegaron a nuestra calle. Me refiero a ellos como cosas, pues no considero que sean personas ya. Casi llegaría a decir que son zombies. Tengo la teoría de que son infectados del virus X. Es la única explicación lógica que veo. Claro, si es que al mundo aún le queda lógica. En fin.
Hace varios minutos que ya no se escucha nada de fuera. Los últimos gritos y ruidos de pelea cesaron hace unos pocos minutos. Ya hemos planeado nuestra huida de este lugar. Saldremos con el auto a toda velocidad de aquí. Atropellaremos a esas cosas. Sin consideración. Es la única forma que veo de salir vivos de aquí. Por suerte para nosotros. Ya habíamos subido todos los suministros al auto por la mañana. Después de todo, planeábamos irnos. En silencio salimos del sótano. Bien, esas cosas podían seguir fuera y nosotros no saberlo. El plan era el siguiente. Erika y yo abriríamos las puertas del garaje al mismo tiempo que mi madre encendía el auto. Para ese punto de seguro los que a partir de ahora llamaré zombies de seguro ya nos habrían notado. En ese momento, simplemente subiremos al auto lo más rápido que podamos y saldremos a toda marcha. Es hora. Mi madre se ha subido al auto sin ponerlo en marcha. Ha abierto las puertas para que podamos entrar con mayor facilidad. Bien. Deslizo la llave correspondiente por la cerradura de la puerta del garage con el mayor sigilo posible. Una vez destrabada, Erika y yo deslizamos la puerta hacia un costado con todas nuestras fuerzas, provocando un fuerte ruido. Esas cosas siguen afuera. Todos lanzan fuertes gritos y vienen directo hacia nosotros. Mi madre ha encendido el motor. El espacio es el suficiente como para que el auto pase. Uno de aquellos zombies casi me sujeta antes de poder dirigirme al auto. Por suerte aún tenía el hacha. Moví esta de un lado al otro hacia el zombie mientras retrocedí un paso. Le había dado en la mandíbula a aquella cosa la cual había caído a mi costado. Es hora. Erika y yo corrimos al auto y subimos a este de forma rápida. Cerramos las puertas y seguido a ello. Mi madre pisó el acelerador y salimos de allí a toda velocidad, pasando por sobre el cuerpo del zombie al que yo le había cortado la quijada. Chocamos a varios más antes de siquiera llegar a la calle. Estos rodaban por sobre el parabrisas o salían despedidos en varias direcciones al ser chocados por el auto en movimiento. Esto mientras todos aquí gritábamos del terror al ver los vidrios mancharse de sangre. Al llegar a la calle, esta estaba llena de estos zombies y también cuerpos de personas muertas tirados en el asfalto. Mirando a todas esas criaturas en el rápido avanzar. No sé si fue mi imaginación o qué. Pero crucé miradas con uno de esos zombies. Era él. Aquel chico al que los dos primeros zombies habían mordido. ¿Se había convertido en uno de ellos? El cruce fue casi un instante. Pero pareció durar más. Estaba casi seguro. Pero el miedo que sentía en el momento me impedía hablar o decir cualquier cosa. Seguimos chocando a varios de esos zombies hasta que por fin salimos de aquella calle, dejando detrás a ese que alguna vez había sido mi hogar. Diario. Escribiré después. 6:10 p.m. Diario. Estamos en este momento por llegar a la casa de Erika. La cual estaba un poco más dentro de la ciudad. Más precisamente, se encontraba más cerca de donde se había sucedido la explosión nuclear. Por lo que en esta parte los destrozos eran mayores. Tuvimos que dejar el auto a una calle de aquí. No vimos movimiento alguno de personas o esos supuestos zombies por esta zona. Tal parece que todo aquel que habitara este lugar tan solo ayer, hoy ya estaba muerto. Quizás Erika tuvo suerte de quedarse con nosotros. En fin. Nos encontramos con la casa de Erika, la cual yacía casi en ruinas. Lo siento por ella, pero dudo que encontremos algo. Parte de la casa aún se sostenía. Pero debíamos ser cuidadosos al entrar. Erika pasó al interior de esta clamando por su padre sin obtener respuesta alguna. Mi madre y yo al pasar pudimos ver que en realidad nosotros habíamos sido muy afortunados. Por todo el lugar había muchos más destrozos de los que se habían dado en nuestra casa. Incluso en una de las paredes estaba atravesado un poste de luz quemado. Veía al suelo tantos escombros. Tomé de entre algunos vidrios una imagen. Al verla sonreí. Erika de pequeña con su padre y madre sosteniéndola. Felices. Diario. La madre de Erika murió hace varios años debido a una enfermedad muy grave. Sé que es algo que a Erika le pesa bastante. Y ahora, perder a su padre. No creo que lo soporte. Me dirijo al lugar donde estaba Erika. Saltando entre algunos escombros y muebles. Está en su habitación. Sentada en su cama llorando. Rápido corro a abrazarla. Dime que todo esto es una cruel mentira. Solo dime eso. Dime que despertaré en esta cama y nada de esto habrá pasado. Mi padre no está por ninguna parte. ¿Y si él? Dime, por favor, que todo esto terminará bien. No puedo decirte eso.
Me gustaría. Pero no puedo decir algo sin asegurarlo. Lo que te puedo asegurar es que yo me mantendré a tu lado. Te cuidaré, me aseguraré de que todo esto termine bien. Es una promesa. Erika me miró y volvió su vista al suelo soltando un par más de lágrimas y abrazándome, respirando de forma angustiada. Acaricié su cabello. Como me gustaría que todo esto también fuera una cruel broma. Erika, Marco, ya no nos queda nada más que hacer aquí. Vámonos. A menos que quieras tomar algo de aquí, Erika. Yo solo tomaré algo de ropa y quizás algo de mi padre. Denme unos segundos. Le entregué a Erika aquella imagen de ella y sus padres que había encontrado. Esta la tomó entre lágrima y la guardó. Y luego de revisar el cuarto de su padre, trajo consigo una pistola la cual dijo que nos podría servir. Como explicación dijo que su padre al ser de seguridad en los puertos tenía permiso para portar un arma. Tras terminar allí, simplemente volvimos al auto y nos encaminamos en dirección a la casa de mi padre. En nuestro avanzar por las calles destruidas, podíamos ver con pesar el estado deplorable en el que había quedado la ciudad. Desolación absoluta. No podíamos evitar estar tristes, no había ni un motivo para sonreír. Hemos avistado en calles cercanas algunos grupos de personas merodeando en las casas derrumbadas. No sabría decir si es que acaso eran humanos o aquellos extraños seres que nos atacaron. Incluso en un momento, por una de las avenidas principales, alcanzamos a ver como una caravana de vehículos y gente se movía intentando salir de la ciudad. Sobrevivientes. Supongo que luego de ir a buscar a mi padre, podríamos unirnos a esas personas en el éxodo que estaban realizando. Habíamos bajado la guardia en el camino al no toparnos directamente con nada. Justo por ello, cuando uno de esos zombies saltó desde detrás de un auto volteado y se cruzó en nuestro camino. Mi madre al volante reaccionó rápido y sin pensar, dando un volantazo a la derecha esquivando a esa cosa. El auto ahora avanzaba por sobre la vereda rozando la parte derecha del mismo con las estructuras, sacando chispas y produciendo un sonido chirriante que me hacía apretar los dientes. Mi madre retomó el camino en la calle. Varios zombies salieron de todo el lugar. Estaban escondidos esperando una oportunidad de caza. Mamá aceleró al tope. Varios zombies que chocaba ella salían despedidos a varios metros por la fuerza y velocidad del impacto. No creía lo que veía, lo que estaba viviendo. Era digno de una película de terror. Por suerte, llegó un punto en el que aquellos zombies ya se habían quedado relegados. Escapamos. Lo conseguimos. A medida avanzábamos, los destrozos en la ciudad disminuían su gravedad. No era muy significativo en realidad, pero se notaba una ligera mejora. Ya estamos por llegar a la casa de mi padre. La oscuridad ya se está comenzando a apoderar del día. Oscurece más rápido ahora debido a todo el humo circundante en la zona. Es como una espesa niebla que solo permite ver a unos 200 o 300 metros. No mucho más. Llegamos. Reconozco las casas de esta zona. Es la calle donde vive mi padre. Debíamos ser rápidos. Por el momento no había peligro por la zona. Aunque por la baja visibilidad debíamos estar alerta. Nos hemos bajado del auto y avanzamos pegados a las casas con lentitud. Yo con mi hacha en mano. Erika con un cuchillo de cocina bastante grande y mi madre portando el arma del padre de Erika. Veo alrededor. Al igual que en nuestra calle. Los postes de luz habían sido arrancados de la tierra, como también los árboles y todo objeto que no estuviera adherido a la superficie por la fuerza de la onda expansiva de la bomba. Casas destruidas no hay por aquí. Al menos. No en graves condiciones. Allí. Esa es la casa de mi padre. Una de sus paredes se ha derrumbado sobre el interior de la casa. No, esto es malo. Una fuerte desesperación golpeó mi pecho. Me dio igual la cautela. Corrí hacia la casa sin más. Cruzando por la entrada de barrotes la cual se había caído por el peso de un árbol sobre esta. Entré a la casa por aquella pared derrumbada seguido de mamá y Erika. Gritando por mi padre. Esperando no tener que encontrarlo bajo escombros. Papá, ¿estás aquí? Papá. Soy yo. Marco. Responde. Soy tu hijo. ¿Me escuchas? Los segundos pasaban en silencio. Para mí eran como horas. Estuve a punto de quitar todos los escombros del lugar. Cuando escuché algo. Un golpe. Seco. Provenía de su cuarto, creo yo. El golpe se volvió a repetir un par de veces. Solo bastó la primera vez y yo ya estaba corriendo hacia su cuarto. Al entrar, pude ver que era lo que ocasionaba el ruido. Era él.
Estaba de pie recargado contra una pared, apoyando su antebrazo en esta mientras con su otro brazo cubría una herida en su costado izquierdo. Pude distinguirlo por un poco de luz que se colaba por las grietas en el techo. Al verme, sonrió. No hizo más que eso. Cayó sobre mí casi inconsciente. Alcancé a sujetarlo mientras les pedía ayuda a mamá y Erika. Mientras le decía que todo estaría bien, escuchaba su voz susurrante que me decía al oído: hijo, me alegro. Que estés bien. Perdona por no haberte ido a buscar ayer. Tras decir eso, aparentemente se desmayó. Logré colocarlo con dificultad de su cama mientras mamá y Erika llegaban. Pude verlo. Tiene una herida al costado del estómago. Solo un poco de sangre. Tiene un fuerte golpe. Un hematoma bastante grande estaba marcado en su piel. Mamá y Erika me ayudaron a limpiar y curar su herida. No iba a perderlo. No sin intentarlo todo antes. Mi madre fue a traer el auto más cerca de aquí, pues en él tenía algunos elementos que nos podrían ayudar. Erika fue a lo que antes era el baño de esta casa y tomó una toalla y una botella de alcohol. Remojamos aquella toalla y comenzamos a limpiar su herida. En realidad, comenzamos a limpiar todas sus heridas. Pues tenía varias en el cuerpo. Veía el rostro de papá hacer gestos de dolor al pasar el alcohol por su piel dañada. Por un momento tuvo algo de lucidez. Abrió sus ojos. Me dijo que me acercara a él en voz baja y con palabras pausadas me dijo: hijo, ¿recuerdas la caja fuerte que te dije que nunca abrieras? Sí. ¿Qué pasa con eso? La combinación para abrirla es 200629. En ella encontrarás un collar. Póntelo. Es, por decirlo, un legado familiar. Le perteneció a tu bisabuelo. Y ahora, en este contexto de guerra, creo que lo mejor es que tú lo tengas. Te protegerá si sabes usarlo. No entendía nada de lo que decía. Mis lágrimas caían por mi cara al escuchar las que creía eran sus últimas palabras. Él estaba por caer otra vez inconsciente. Pero antes de que eso pasara dijo esto: salgan de esta ciudad y vayan a la capital del norte. Tengo un amigo allí. Él sabe del collar. Podría ayudarte a entender mejor cómo usarlo. Me llamó antes de que la bomba cayera y dijo que tenía un campamento llamado La Llama Blanca. Y su nombre es. Por el momento está estable. Sus heridas no son mortales por sí solas, pero en conjunto lo llevaron a ese estado. Algunos escombros debieron haberlo golpeado luego de la explosión. En fin, si lo mantenemos estable vivirá. Pero tenemos que movernos. Esta casa no es segura con el gran hueco en la pared que tiene. Si las cosas que nos atacaron no llegan hasta aquí, tendrán vía libre a nosotros. Tendremos que llevar a tu padre al auto y luego salir de aquí. Hay que movernos rápido. Tomen todo lo que crean que nos será de ayuda. Yo iré a traer el auto. Diario. Hemos conseguido estabilizar a papá, pero los planes han cambiado. Tenemos que salir de esta ciudad lo más rápido que podamos. Erika se ha ido a buscar algunos víveres de entre las ruinas de la cocina. Y yo, mirando a mi padre postrado en su cama, no puedo evitar pensar en sus palabras. En todas ellas. ¿A qué amigo se refería? ¿Qué era eso de la llama blanca? Y esa caja fuerte. La tenía desde antes de que yo naciera. Y lo que ocultaba siempre fue un misterio para mí. Parecía ser más importante de lo que pensaba en mi niñez. La buscó donde papá la ocultaba. Detrás del ropero. Dentro del sistema de ventilación. Quito la tapa del mismo y allí estaba. Esa caja estaba hecha de acero puro. Era cuadrada totalmente y cada uno de sus lados medía por lo menos 20 centímetros. Era pesada. La saqué de aquel sitio. Limpio el polvo que traía sobre esta. Bien. Por suerte anoté la combinación en ti diario. Veamos. 200629. Se ha escuchado un clic. La caja se ha abierto. Veamos. ¿Qué escondes? Abro aquella pequeña puerta mientras mantengo mis ojos cerrados para mayor sorpresa. Una vez abierta totalmente, abro mis ojos y allí, en su interior, estaba un collar. ¿Qué era esto? El collar era negro con ligeros picos de color plateado en el collar mismo, el cual no parecía tener un broche para amarrar los extremos sueltos del mismo.
Aquel objeto tenía un amuleto o dije dorado como rasgo distintivo. Las cabezas de 3 perros una al lado de la otra, con ojos rojos. Los cuales destellaron en ese tono al yo verlos. Bajo en la misma caja estaba un sobre. Fue lo primero que tomé. Supongo que puedo abrirlo. Con tu permiso, papá, le dije sabiendo que no contestaría. Rasgué el sobre dejando caer una carta en mis manos. La hoja donde estaban los escritos estaba amarillenta y algo agrietada. De seguro ha estado allí mucho tiempo. Veamos. La firma. El nombre pertenece a mi abuelo. Las palabras en la nota decían lo siguiente. Esta carta va dirigida únicamente a los descendientes de la familia Kirud, ya sea mi hijo, o los hijos que éste tenga en el futuro, así como los hijos de los hijos. Este collar es nuestro más grande tesoro familiar. Los Kirud somos una de las contadas familias en el mundo que descienden de dioses. ADN divino surca en nuestras venas. Concretamente nuestro linaje proviene del perro de 3 cabezas, protector de las puertas del inframundo, el Cancerberos. Sí lo sé, la genética divina funciona de forma distinta a la humana. Este collar es un tesoro sagrado entregado por el mismo Cerberus a su hijo, quien continuó heredándolo de generación en generación hasta su último portador al día que escribo esta carta. Mi padre. El collar sirve para despertar ese ADN divino dormido en el interior de cada uno de nuestros descendientes, lo cual nos permite usar un poder más allá de la capacidad humana. No relataré todo aquello que conlleva tener el collar. Aquel descendiente que decida portarlo lo irá descubriendo con el paso del tiempo. Solo puedo advertir que antes de colocarlo en su cuello, piensen esto. El collar, una vez colocado, no podrá volver a quitarse hasta que el usuario muera o alcance un cierto nivel. Lo que pase primero, al final, es la decisión de cada uno el usarlo o no. En fin, a quien sea que lea esto, espero cuides del collar y lo guardes hasta que su uso sea necesario. Y si eres mi hijo, espero no estés jugando con esto. Y si acaso eres mi nieto o nieta, bueno, espero estar allí para poder apoyarte, ya seas Marco o Sabrina. Y si nos conocimos, espero haber sido un buen abuelo. Fuiste el mejor de todos. Y no diario. No tengo una hermana llamada Sabrina. Ese era el nombre que me iban a dar si era mujer. Con que esta carta la escribió cuando mi madre estaba embarazada. ¿En qué estoy pensando? Lo importante. ¿Qué era todo eso en la carta? Descendientes de dioses. El Cancerberos. Había escuchado de ese dios como de muchos otros en películas o series. Pero, ¿acaso era verdad todo eso? Mi padre y mi abuelo parecían darle mucha importancia. Guardo la carta en uno de mis bolsillos. Miro aquel collar. ¿Será verdad? Extiendo mi mano con lentitud tomando aquel objeto. De generaciones a generaciones, Pero si parece nuevo. No veo desgaste en él. Supongo que al ser un objeto sagrado este debe ser muy resistente. Alto. ¿Acaso lo creo? Toda esta historia, ¿en verdad cabe en mi mente? Es absurdo. Pero, mi padre no bromearía en un momento como en el que estamos pasando. Y mi abuelo. Él jamás mentía. Nunca. Nunca lo escuché decir una mentira. ¿Acaso era cierto? Quizás deba esperar a que papá despierte para preguntarle más sobre esto. Aunque, algo en los ojos del collar me hipnotizan. Siento como si intentara comunicarse conmigo. Es como si alguien muy lejos te hablara. No puedes entenderle. Pero sabes que te habla a ti y te dice algo. Todo esto es tan extraño. Veo a mi padre postrado en su cama. Pienso en sus palabras. Pienso en las palabras escritas por mi abuelo. Pienso en esta guerra. Soy solo un niño que no puede proteger a nadie. Si esto es lo que dicen que es, me brindará mucha fuerza. ¿Y si solo es una farsa? Bueno, no pierdo nada con intentarlo, ¿no? Sujeto el collar de los extremos acercándolos a mi cuello, rodeándolo. No tiene nada de dónde ajustarlo. Más. Aquello resultó no ser un problema. Al estar a solo 1 centímetro de mi piel. El collar se adhirió a esta, fundiéndose en mi nuca a ambos extremos en uno como si nunca hubieran existido por separado. Los ojos de aquellas cabezas de perro en el collar destellaron con fuerza y un calor muy fuerte azotó la piel de mi cuello con la que el collar tenía contacto. Intenté quitármelo por el dolor. Pero
Era imposible. La piel se estiraba con el collar como si estuviera fundida y mientras más fuerza ejercía para separarlo de mí el dolor se acrecentaba de forma bestial. Cerré mis ojos por el dolor. De un momento a otro dejé de sentir ese dolor. Abrí mis ojos y... ya no estaba en la habitación con mi padre. Me encontraba en un extraño puente. Parecía de piedra. Pero no aparentaba haber sido construido. Era como si la piedra de forma natural se hubiera erosionado creando este puente. Un tono rojizo lo cubría todo y un calor muy fuerte aparecía de repente. ¿Dónde estoy? Una persona al pasado a mi lado chocándome. Seguido a esto más personas pasan a mi alrededor. Se dirigen a una cueva muy oscura. Gigante. ¿Quiénes eran estas personas? Al dirigir mi vista al frente. A la oscuridad de aquella caverna. Puedo distinguir 6 puntos rojos viéndome. Cada vez. Se hacen más grandes. Se acercan. De entre las sombras comienza a emerger una bestia. Colmillos afilados. Más grandes que mi cabeza. Expulsaba un aliento que hacía mover mi pelo de forma descontrolada. Aquel ser emergió de entre las penumbras al completo. Era, él. Un perro de 3 cabezas. Gigantesco. Me miraba. Como si me analizara. Su presencia ejercía una gran presión en este lugar. Y un gran miedo en mí. Tantas personas a mi alrededor y solo me miraba a mí. Las personas pasaban entre sus piernas como si fuera un arco y se perdían en la oscuridad de la cueva. ¿Qué es eso? Debajo de aquel ser gigante. Estaba una persona. Distinta a las demás. Esta. No poseía el mismo aspecto tétrico de las demás. No caminaba. Estaba parado en medio del puente. Debajo del can. Y me miraba. Esbozaba una sonrisa. La gente a su alrededor se alejaba. Como si algo en él los hiciera esquivarlo. El hombre se parecía en algo a mí. Solo que adulto. Tenía la misma estatura que mi padre. Tenía un cabello muy similar al mío solo que castaño y de este sobresalían 2 mechones a forma de orejas de perro. Vestía con ropas extrañas. Como de la Grecia antigua. El sujeto comenzó a caminar hacia mí. La gente lo esquivaba. Y yo. No podía retroceder a pesar del miedo que me invadía. Tenía la mirada clavada de 2 seres sobre mí que aterraban mucho y yo. No podía hacer nada. Solo esperar. El sujeto llegó hasta delante de mí. Podía verlo mejor ahora. Tenía colmillos. Sus orejas eran puntiagudas. Tenía garras bastante grandes. Y sus ojos. Azules. Solo que estos poseían una pupila al estilo de un reptil en color rojo. Y un aura de aquel mismo color lo rodeaba. ¿Quién demonios eres? El sujeto extendió su mano hasta mi pecho, reposándola en este, y tras esbozar una sonrisa, lo único que dijo fue: Storm, mi nombre es Storm. Bienvenido al inicio de tu camino. Marco Kiswood. Antes de poder preguntar nada, aquella aura que lo rodeaba se dirigió a la mano que éste reposaba sobre mi pecho, transfiriéndola a mi cuerpo. Aquella aura roja me rodeó y en ese momento desperté.